Mi nombre es Rubén Cárdenas y vengo de la Escuela de Música del Estado de México. Em, ¿Quiénes de ustedes tienen problemas en su trabajo, en su oficina o en la casa con concentración? Concentrarse en una tarea que están haciendo que se les hace muy difícil concentrarse. ¿Quién tiene algún problema con concentración? Muchos, ¿verdad? Bueno, no todos, hay personas que ya nacen con eso, pero todos los demás que no tenemos esa facilidad, es muy difícil concentrarnos en una tarea mientras el compañero al lado nos está hablando, están gritando por aquí o allá. Lo que nosotros ofrecemos en la escuela de música es darle un aprendizaje de la música y cómo utilizarla en su beneficio para lograr una concentración. También, bueno, eso es uno de los beneficios que ofrecemos. Ofrecemos también productos para los niños para que desde pequeños le creemos esa cultura de la música y que la gente pueda también desde pequeño aprender a concentrarse en actividades específicas. Para cerrar, les quiero decir algo que dice el filósofo Friedrich Nietzsche, es un filósofo alemán, que dice: la vida sin música no tendría sentido. Entonces, si a ustedes les interesa esto, tienen mi información aquí, me pueden contactar y con mucho gusto les puedo agendar una cita para enfocarlo según sus necesidades. Gracias. Muchas gracias. ¿Quedó claro qué es lo que vendían? ¿Les quedó claro a todos qué es lo que vendían? Obviamente les pedí que me ayudaran con esta dinámica hace 2 minutos, entonces tampoco, y no son no son proveedores no tienen un negocio relacionado con la música, simplemente se articularon este mensaje en los últimos 2 minutos y lo pudieron articular, lo pudieron comunicar. Lo que quiero decir o enseñar con este ejercicio es que tú puedes tener súper claro qué es lo que haces, cómo lo haces, por qué el mercado debería comprarte, pero comunicarlo es un reto muy grande. Y no necesariamente estamos trabajando en nuestro negocio y en nuestras ideas para poder comunicar de una manera correcta qué es lo que entregamos de valioso para el mercado. Y eso es lo que estaríamos buscando en este taller, poder empezar a pulir. ¿Sí? ¿Queda claro la importancia del tema que vamos a ver? Ahora, al principio tú escribiste en una hojita o escribiste en tu mente qué es lo que querías vender al mercado. Entonces, vuélvelo a revisar y vuélvete a preguntar, ¿comunicado de esta forma el mercado tendría claro qué es lo que quiero ofrecerles? ¿Sí? Lee lo que escribiste o recuerda lo que articulaste y pregúntate, si yo llegara al mercado con esta definición, ¿el mercado tendría súper claro qué es lo que vendo y por qué me tiene que comprar a mí? Muy probablemente la respuesta es que no necesariamente, ¿no? Si has venido trabajando con tu propuesta de valor hace tiempo, tal vez lo tengas más claro que otros. La idea de este taller es precisamente poder darte un par de herramientas para poder trabajar o pulir sobre este tema. Ok. Mi nombre es Mariano Contreras, estoy colaborando en la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. He tenido la oportunidad de interactuar con un poco más de 2,000 empresas en México que han buscado el apoyo de la fundación para poder desarrollar su mercado en México y de manera internacional, principalmente en Estados Unidos. Y me ha tocado pues estar como que probando una y otra vez, tratando de entender, a ver, qué es lo que ofreces, por qué es valioso para el mercado, etcétera, etcétera, cuál es la necesidad que estás queriendo resolver. Y esa es un poco la experiencia que me ha dado este tiempo colaborando en la fundación y que estoy queriendo traerles a partir de una metodología que seguramente ustedes ya han escuchado, seguramente ustedes ya se han entrenado en ella, varios de ustedes, que es este tema de metodologías ágiles de desarrollo de negocio. No es un taller de modelo de negocios Canvas, pero vamos a tener simplemente una ecualización, digamos, sobre ese concepto y vamos a tratar de meternos en el tema de la propuesta de valor. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahí está mi Twitter, si alguien tiene Twitter y quiere alguna pregunta o interactuar posteriormente. Ok. Aquí. Esto es el famosísimo llevado, traído,
anunciado con bombo y platillo este modelo de negocios Canvas. En donde nosotros vamos a concentrar hoy es en el elemento central. ¿Qué es esto de modelo de negocios Canvas? Básicamente es poder expresar en una hoja, por llamarlo de alguna forma, estos 9 componentes que juntos pueden definir o ayudarme o guiarme a definir qué es lo que quiero llevar al mercado y con qué modelo de negocio lo estoy haciendo. Sin embargo, lo que vamos a ver es que el componente central, que es la propuesta de valor, es uno de los pilares, digámoslo así, de los mensajes que tenemos que definir y que poder hacerle llegar al mercado de una manera eficiente, ¿no? Ahora, esta propuesta de valor vamos a ver que puede haber al menos, obviamente puede haber muchos más, pero al menos hay 2 momentos en los que definimos nuestra propuesta de valor. Cuando tengo la idea y digo, puedo vender clases de música, ¿no? Y entonces genero déjame llamarlo así, una hipótesis y digo, como en el caso de Elías o en el caso de Rubén, oye, es que la gente tiene problemas de concentración y la música puede ayudarles a resolver eso. Oye, es que puede ser una oportunidad para integrar a los niños que en comunidades de tipo A, B o C pueden tener nuevas oportunidades a partir del aprendizaje de la música. Digamos, cuando tengo mi idea solo en mi cabeza, y al menos la segunda, que es lo que vamos a ver en el desarrollo del taller, la segunda vez que necesito revisar la propuesta de valor es cuando tengo que salir al mercado y probar si esta hipótesis o esta idea que yo tengo al mercado le hace sentido. Porque muchas veces el principal problema que enfrentamos como emprendedores, que por cierto también tuve la oportunidad de tener una empresa de desarrollo de software, fuimos 100 personas, $5 millones de ventas y después de 5 años cerramos, ¿no? Pero esa es otra historia. El principal problema que enfrentamos como emprendedores es que el producto, el servicio puede ser increíble, puede ser uno de los mejores en su clase, pero el mercado no necesariamente le importa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, al menos hay esos 2 momentos en los que tengo que probar mi propuesta de valor. En mi cabecita, cuando me surge la idea, y la escribo como tú lo hiciste, y luego tengo que salir al mercado a preguntarle, oiga señor, no le vengo a vender nada. ¿Para usted le sería relevante resolver estas necesidades que creo que usted tiene? ¿Sí? Bueno, entonces, como contexto, la propuesta de valor básicamente busca satisfacer las necesidades de estos señores, que son los clientes. Así de fácil. ¿Sale? Entonces, la propuesta de valor empieza a tener complicaciones. No es nada más lo que se me ocurrió, sino tiene que ver con cuáles son las necesidades de ese mercado o de esos clientes. Tiene que ver también con otra cosa, que son cómo voy a buscar relacionarme con ese cliente. ¿Sí? No vamos a tocar este tema, pero simplemente para que lo tengas como contexto. Y tiene otro componente también. ¿Cómo le voy a entregar el servicio o el producto que estoy pensando que resuelve la necesidad de mi cliente? ¿Cómo lo voy a entregar? Las clases, en el caso de la música, las clases las voy a dar yo. Voy a tener profesores que entreguen esa clase. Lo voy a hacer por internet, en línea. Voy a tener un ejército de maestros que, independientemente de donde estés, vaya a tu casa. Va a ser una escuela a la que tienen que ir. ¿Cómo lo voy a entregar? Entonces se vuelve a hacer más complejo el tema de la propuesta. No es solamente lo que se me ocurrió, es la idea que tengo, qué necesidad resuelve, cómo me relaciono con el cliente y luego cómo le entrego ese servicio que le prometí. ¿Sí? ¿Queda claro? Hasta aquí. Y luego, algo importante, ¿cuáles van a ser las fuentes de ingresos que voy a tener si todo eso sale bien? ¿Sí? Por ejemplo, algo que algunos de nosotros podrían saber. ¿Quién tiene coche? Ok. Tú fuiste en el mundo ideal. Tú
Después de mucho ahorrar, fuiste a una concesionaria de automóviles y dijiste, señor, quiero comprar un coche, ¿no? Entonces le pagaste al señor quién sabe cuántos miles de pesos y saliste con tu coche nuevo X días después. ¿Y eso fue lo único que te vendió la concesionaria? ¿Qué más te vende? Servicios, mantenimiento, refacciones, seguro, etcétera. Esas son las fuentes de ingresos que mi modelo de negocio tiene. Normalmente no está ni bien ni mal que tú me digas, yo solamente tengo una forma de tener negocio o de generar ingreso. O tengo 3 formas, o 4, o 5, o 10. El tema es que tengas claro de qué manera podrías generar ingresos a partir de tu idea. Por ejemplo, en el caso del automóvil, puedo tener un ingreso cuando vendo la unidad, puedo tener un ingreso con el mantenimiento, puedo tener un ingreso con refacciones, puedo tener un ingreso con más cosas. ¿Sí? Ahora, lo anterior fue es el contexto. Estamos hablando de estas metodologías ágiles de desarrollo de negocios, con este llevado y traído y muy usado y muy bendecido Business Model Canvas, en donde ya vimos que lo que vamos a concentrarnos es en la parte central, la propuesta de valor, los segmentos de cliente, cómo me relaciono con el cliente, cómo le entrego el servicio y luego cómo genero dinero. ¿Sale? Ok, entonces, los principales componentes de la propuesta de valor, puede haber más, esencialmente podría haber menos, pero esto es una guía, como te decía, es un marco de trabajo para ayudarte a tú definir tu propuesta de valor. Son estos. Número 1, tienes que tener claro cuál es el mercado objetivo que estás persiguiendo. ¿Sale? Otro ejemplo, que conozco más o menos bien, el tema de tecnologías de la información. Cuando vas como por la entrevista número 100, ¿no? Para empresas, y todas te dicen, ¿qué haces? Desarrollo de software. ¿Para qué? Para lo que sea. Es donde empiezas a ser un poco escéptico de en qué negocio realmente está la empresa con la que estás hablando. Entonces, no es lo mismo que te diga desarrollo de software para lo que sea, a decir, desarrollé una solución que conecta un sistema de inventarios con el sistema de control de activos para empresas de manufactura, especialmente en sector automotriz y sector textil. ¿Sale? O sea, necesito tener lo más claro posible a qué segmento de mercado me voy a enfocar. Puedo tener una segmentación por industria, puedo tener una segmentación por territorio. Oye, yo desarrollo páginas web para concesionarias de automóviles en el norte del país, específicamente en estas regiones. Se vale, ¿no? Puedes tener una segmentación también por tamaño. Yo solamente atiendo concesionarias automotrices que tienen al menos 6, 7, 8 o 10 pisos de venta. Algo más chiquito que eso o más grande que eso no es el mercado al cual estoy dirigido. ¿Sale? Entonces necesito tener bien claro cuál es la segmentación de clientes a la cual voy a servir. Tú dices, eso lo puedo hacer sentado en mi casa con Google, ¿no? Y tratando de investigar por qué segmento podría ser mejor. Sí, palomita. Pero otra cosa que necesitas integrar a tu propuesta de valor es cuál es el dolor o los problemas que ese mercado está experimentando. Por ejemplo, Rubén, creo que hubo muy buenos componentes en ambas propuestas. Uno de los componentes que a mí me saltó es que alguien dijo, me parece que fue Rubén, que dijo, ¿cuántos de ustedes tienen problemas de concentración en su lugar de trabajo y tal? Se acercó a tratar de definir un problema. Oye, el problema es este. ¿Sí? Se dieron más o menos cuenta. Entonces, nuestra propuesta debe incluir ese dolor o ese problema que el mercado está experimentando. Recuerda, al principio se te va a ocurrir a ti y todo lo vas a tener en tu cabeza, pero la idea es que salgas a validarlo. Y ahorita vamos a ver cómo. Si no tienes esta identificación de dolores o de problemas de una manera clara y sencilla, es muy probable que tu propuesta de valor no sea eficaz para lograr tu cometido, que es poder vender. ¿Sí?
Después tienes que integrar de qué manera tu solución puede resolver el problema que el cliente tiene. Otra vez, se oye bastante lógico, pero no necesariamente siempre es sencillo de articular o de integrar en un enunciado. Si es posible, puedes dar evidencias de que tú tienes experiencia resolviendo ese problema con la solución que dijiste. ¿Sí? Con lo que te he dicho, de que tuve mi empresa de tecnologías de la información, de que he visto a más de 2,000 empresas en México que están buscando internacionalizar su oferta de servicios. Con esos datos. De repente si yo llego y te digo, ¿puedo llevar un cohete a la luna? O sea, sí se puede, ¿no? Pero no necesariamente tengo la experiencia para poder lograrlo, ¿ves? Entonces, si es posible, necesitas integrar cuáles son tus evidencias de anteriores para resolver el problema que me estás contando, ¿sí? Y algo sumamente retador en este tema es, tienes que integrar cuál es la diferenciación que tú ofreces respecto de tu competencia. Vimos lo del tema de las clases. El producto que tenían que vender eran las clases de música. Entonces, lo que tienes que lograr es, en un mercado súper competido como el que tenemos hoy, tenemos que ayudarle al cliente o al mercado a entender por qué comprar la opción de Elías o por qué comprar la opción de Rubén. La herramienta de la propuesta de valor es una herramienta que nos va a ayudar también a ayudarle al cliente a entender por qué necesita comprarme a mí en lugar de al otro. ¿Sí? Entonces, la propuesta de valor, a manera de una definición simple, es una promesa que le estamos realizando a nuestro mercado, ¿sí? Comprometiendo su cumplimiento, integrando variables como desempeño, conveniencia, el resultado esperado. Obviamente también tienen que ver los temas de precio, de calidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos conocen? ¿Alguien ha oído de Aspel? ¿Sí? Bueno, un amigo tiene una empresa que vende esos servicios y de repente con las nuevas ofertas que ellos tienen, llegó una persona y le pregunta, oye, pero entonces me conviene más comprarlo o rentarlo. Y la respuesta del asesor fue, bueno, depende, si lo que vas a hacer es escenario A, el rentarlo te trae más beneficios. Si lo que vas a hacer, y le pinta, es escenario B, entonces te convendría más comprarlo. ¿Sale? Entonces, el tema de precio y de calidad influye también una vez que le ayudamos al mercado a entender que es la solución que nosotros le ofrecemos lo que puede necesitar, ¿no? En otras palabras, necesito articular en qué forma mi propuesta impacta positivamente el negocio o el bienestar de mi cliente, ¿sí? Que por acá Elías mencionó algo en ese sentido, cuando dijo, oye, es que los niños con este perfil pueden beneficiarse de, ¿no? Entonces, tiene un impacto social, digámoslo así, ¿no? Ahora, estas son las herramientas, ¿sí? Para responder la pregunta, ¿cómo voy a generar valor? Puedo utilizar esta herramienta muy sencilla, que básicamente lo que me ayuda a definir son cuáles son los beneficios o expectativas de resultados, cuál es la estrategia de precio y el modelo de generación de ingresos y cuáles son las características del producto o servicio que estoy tratando de ofrecer. Estos tres componentes me pueden ayudar a integrar eso que tú hiciste al principio del taller. ¿Qué es lo que quieres llevar al mercado en un enunciado? Y a esto le estamos llamando el enunciado de valor único. Porque eso también es importante. Tú necesitas tomar en cuenta que la propuesta de valor no únicamente, o más bien, te va a ayudar a resolver muchos aspectos de comunicación a tu mercado. Tu enunciado único de valor,
una presentación de ventas, si es lo que utilizas, los mensajes que puedes tener en tu página web, inclusive que puedas agregarlo en tu firma de correo electrónico, ¿no? Como un mensaje al final en tu firma. La propuesta de valor tiene como varias facetas o varias maneras de poderse entregar al cliente, ¿no? Y para responder la pregunta ¿a quién le voy a generar valor? Puedo tener esta herramienta que es muy sencilla. Básicamente lo que queremos descubrir aquí es qué necesidades tiene el cliente. Por eso te decía que el entendimiento de las necesidades que el mercado o el cliente tiene es primordial en este aspecto de la propuesta. ¿Qué beneficios le vamos a otorgar? ¿Cómo están las soluciones actuales? Porque otra vez, pregunta básica. Oye, ¿y cómo está la competencia? Y respondes, no, no hay. ¿No? O sea, siempre va a haber alguien que está tras el mercado que estás persiguiendo con una solución muy parecida a lo que tú propones. ¿Cuáles son las inconformidades que el mercado tiene con las soluciones que está usando actualmente? ¿Qué no le gusta? ¿Qué debería ser mejor? ¿Cómo se está comportando ahorita? ¿Y qué mercado estaríamos buscando servir? Ahora, oye, pero ¿cómo hago esto de descubrir la necesidad del cliente? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo puedo conocer a mi cliente? Un estudio de mercado. Contrato a alguien, le pago X cantidad de dinero y yo lo mismo lo hago, pero el estudio de mercado allá. ¿Una qué? Competencia. ¿Qué más? ¿Cómo? Sí, adelante. Ser un empresario en el área donde vas a desarrollar la propuesta de valor y conocer las necesidades de ese mercado. ¿Qué otra? ¿De qué otra forma puedo conocer la necesidad del mercado? Exacto. Exactamente. Una de las mejores soluciones para poder resolver el tema del entendimiento del mercado es saliendo a preguntar. ¿Sí? O sea, todo esto que mencionaron es positivo. Puedo hacer un estudio de mercado, analizar mi competencia, etcétera, etcétera. Pero si yo no voy, salgo y pregunto, no necesariamente voy a estar teniendo de primera mano cuál es la necesidad de ese mercado. Puedo conocer mucho a partir del entorno, pero créeme, yo que lo viví con este proceso que te digo de hablar con más de 2000 empresas, me ayudó mucho a conocer cuáles eran las necesidades que tenía una pyme que quería internacionalizar su oferta de servicios, ¿no? Entonces sale a preguntar. ¿Cómo puedes capturar información útil en estas entrevistas? Con estos 7 pasos. Define con qué tipo de persona quieres hablar. No necesariamente el que usa tu producto o servicio es el que te paga. Ejemplo, niños, ¿no? El niño es el que va a recibir una clase de música, pero no es el que te va a pagar. Entonces diferencia eso. 2. Determina el propósito de las entrevistas o de salir a la calle a preguntar. Ahorita lo estamos acotando a definir tu propuesta de valor, ¿no? A validar tu propuesta de valor. Consigue a las personas que quieres entrevistar. Otra vez, si tú le vendes a una empresa, no es lo mismo que entrevistes a la gente de compras que lo que analiza es cuánto cuesta, en cuánto tiempo, respecto a quién va a utilizar tu producto o servicio, que son las personas que tienen las necesidades. Crea tu guía de entrevistas, corre la entrevista e interpreta los hallazgos. Es así de sencillo. Desarrollo algunos de los puntos. El propósito del ciclo de las entrevistas, en este caso lo estamos enfocando a descubrir un problema real del mercado. ¿Sí? ¿Qué debo aprender de cada ciclo de entrevistas? ¿Cuáles son las necesidades reales? ¿Sí? ¿Qué necesidades tiene el cliente? Las soluciones que actualmente está implementando para suplir esa necesidad, ¿no? Por ahí alguien dijo competencia, sí, pero también vale mucho la pena cuando preguntas, oye, ¿y cómo estás solucionando este problema que me estás diciendo? Ah, pues hoy lo hago de esta forma y aprendo ahí. ¿Qué frustración o inconformidades o problemas tiene el cliente para resolver estas necesidades? O sea, sí lo estoy solucionando, pero de todas maneras
estoy enfrentando estos problemas. ¿Qué resultado esperado tiene mi segmento de clientes cuando compra una solución? ¿Y qué estrategia funciona más para llegar al tipo de personas? Esto es lo que puedes descubrir o aprender en una entrevista, ¿sí? Con tu mercado potencial. ¿Cuál es el proceso de decisión de compra, ¿no? Oye, sí, lo quiero, me gustó, resuelve mi necesidad, pero ¿sabes qué? Yo no soy el que compra. Ve y regístrate como proveedor. Ve y... ¿no? Entonces tienes que aprender también, oye, ¿y usted cómo compra? Me siento con usted y usted decide si me va a comprar o no. Hay un ciclo de evaluación de proveedores que dura 12 meses y lo tengo que correr. ¿Cómo está comprando ese mercado? ¿Quién es mi principal competidor? Después como de la 10ª o 12ª entrevista, muy probablemente va a haber 1 o 2 nombres que sean recurrentes. Oye, pero es que ya lo estoy solucionando con, ¿no? Entonces ya vas identificando quién es tu competencia real. ¿Por qué? Muchas veces también cometemos el error de, hago software, ¿quién es tu competencia? Microsoft, ¿no? Muy probablemente hay muchas soluciones de software ahí afuera que no son de Microsoft, que son las que están resolviendo el problema de ese mercado, ¿sí? ¿Qué aspectos son los que realmente me pueden diferenciar o pueden diferenciar mi propuesta de valor? ¿Y cuál es mi mayor reto en términos técnicos para hacer viable mi solución? ¿Sí? Todo esto lo puedes aprender ahí. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? De manera presencial es la forma, pero ¿cómo llegar a esas posibles entrevistas? Bueno, puedes estar en lugares que frecuentan. Por ahí alguien dijo acá, puedo ir y preguntarle dónde están, qué están haciendo, etcétera. Puedo hacer llamadas con algunos conocidos que pueda tener en esa industria. Puedo hacerlo por correo electrónico también. Oye, ¿me puedes dar un poco de tiempo? Quiero conversar contigo acerca de, no de mi solución, ni de lo que le quiero vender, sino de su problema. O sea, la propuesta de valor empieza cuando empezamos a entender cuál es el problema del cliente, no cuando empezamos a empujar qué es lo que le quiero vender. ¿Sí? Por ejemplo, Facebook. Me sorprendió en un taller que di en una escuela a nivel preparatoria que uno de los negocios que estaban participando en ese programa utilizaron Facebook, que es un medio que los niños y adolescentes están utilizando cada vez más, y lo usaron Facebook para hacer una validación de su producto al mercado al que estaban dirigidos. Y dijo, sí, yo hice esto en Facebook y tuve, creo que había tenido 2.500 o 3.000 likes de la propuesta que ellos validaron en un par de días. Y dijeron, esto a mí me da cierta información para validar que lo que estoy tratando de solucionar sí es un problema real, ¿no? En otras palabras, Facebook sirve para otras cosas también, aparte de poner fotos. Guía de entrevistas. ¿Qué voy a preguntar y cómo voy a preguntarlo? Y tenemos que tener este proceso en apertura, ¿no? ¿Existe realmente la necesidad? Y ahí es algo difícil. Muy probablemente te des cuenta si corres este proceso que la gran idea que tuviste no necesariamente el mercado la está valorando, ¿sí? Y es donde debes de dar un par de pasos hacia atrás, replantear qué puedes mejorar de esa idea que estás planteando y volver a correr el proceso, ¿no? Otra vez. Entender al cliente. La propuesta de valor empieza entendiendo al cliente. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿No? De tal manera que tú puedas describir claramente en tu industria o en la solución que quieres empujar todo este escenario, digamos, que estamos hablando. ¿Qué debes evitar? Tú dime qué quieres y yo lo resuelvo, ¿no? O sea, yo vengo con la idea de validar el tema de las clases de música, pero ¿qué crees? Como que sí necesitamos unas clases de música, pero también necesitamos unas clases de computación. Ah, ahí tienes, ¿no? Y ahora ya das clases de música y también de computación, ¿no? O sea, necesitas evitar el tú dime qué necesitas y yo te lo voy a resolver, ¿no? Debes también de evitar tratar en este proceso de descubrimiento de
tú usarías mis clases de música y tratar de empujar lo que tú estás vendiendo. Acuérdate que el descubrimiento del mercado o del cliente para retroalimentar tu propuesta de valor empieza con su necesidad, ¿sí? No con lo que tú ofreces. Pero sí comprarías esto que te vengo a ofrecer, ¿no? No, creo que no necesitas lo que me estás diciendo que necesitas. Creo que tú lo que necesitas son clases de música. Aguas también con eso. ¿Qué te parece mi idea? ¿Sí te gusta? O algo también a veces bastante difícil. Vemos cierta apertura, cierto clic y de repente le preguntamos, oye, ¿y qué más te gustaría a ti que tuviera mi solución? Entonces nos llenamos de características a incluir en nuestra propuesta. O sea, queremos vender de manera personalizada a un solo cliente, entendiendo o creyendo que esas necesidades las van a tener todos los clientes y no necesariamente. ¿Sale? ¿Pagarías por esta solución? No, ahorita lo que estamos haciendo es descubriendo cuál es la necesidad que tiene el mercado. ¿Sale? Lo que debes cuidar. Cuando sientas que estamos cerca de tener un descubrimiento interesante a partir de la necesidad del cliente, necesitamos indagar más, ¿no? Aclárame esto. Oye, pero a ver, ¿por qué es este problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué es un problema? ¿No? Hacer preguntas cortas y no induzcas las respuestas, ¿no? Oye, ¿verdad que tú tienes problemas con este manejo de inventario? ¿No? Saber con anticipación la hipótesis que estás validando, o sea, lo que tú pusiste en tu hojita cuando llegaste. O sea, esa es mi hipótesis. Lo que necesito es salir al mercado a descubrir qué necesidad tienes respecto de este escenario. ¿Sale? Hacer entrevistas individuales, no grupales. Es muy sencillo el por qué. Normalmente mucha gente está acostumbrada a hacer, hagamos un focus group, sí. Pero lo que normalmente pasa es las 2 o 3 personas que tienen mucho más pasión o mucho más jalan al todo el grupo y acabas con realmente el descubrimiento de las 3 ideas de los más predominantes y no validaste todo lo demás o no dejaste que todos los demás participaran. Separa comportamientos, necesidades y caprichos. Eso es también muy importante, ¿no? Oye, es que sí me gustaría, pero si volara, el coche que me estás vendiendo yo sí lo compraba. ¿No? Nos reímos, pero muchas veces así pasa. Y nos liamos en eso, ¿no? Prepárate para escuchar cosas que no quieres oír. También. Oye, no, la verdad es que no. No tengo este problema. O ya está resuelto, está solucionado. No hay más que hacer, ¿no? Motiva a que la gente profundice, pero no influencie sus respuestas. Repite tu interpretación de lo que te acaban de decir. Eso también es, no asumas. Utiliza esa herramienta. A ver, entonces lo que tú me estás diciendo es que tienes este problema porque, y lo estás resolviendo así, pero no estás a gusto con. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. No asumas. Porque tienes algún buen descubrimiento y sales diciendo, no, y me dijo que tal, y a lo mejor te equivocaste. Dime. Exactamente. Muy bien. Sí, eso es de lo que se trata. Pregunta si conoce a alguna persona que haya pasado por la misma situación y que pueda estar abierta a platicar contigo, ¿no? Para tratar de identificar ese patrón que vamos a ver también más adelante, ¿no? Ahora, esto se trata de identificar patrones. ¿Cómo hacerlo? Pues haz de cuenta, ¿ya hiciste tus entrevistas? ¿Tienes la transcripción o la documentación que hayas generado de estas entrevistas? Ten a la mano las transcripciones. Resalta los enunciados relacionados con necesidades, soluciones actuales, problemas, inconformidades, ¿no? Pon los enunciados de cada entrevista en un post-it, ¿puede ser?
y agrupa los enunciados por similitud. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y actualiza la herramienta que vimos anteriormente con el post-it que muestra los patrones identificados en el mercado. O sea, algo así. Tienes tu entrevista y empiezas a identificar las necesidades, las inconformidades, tal. Y empiezas a encontrar necesidades y cómo las están solucionando con un color sugerencia, ¿no? Así. Inconformidades, frustraciones y problemas, así. Beneficios esperados, así. Y entonces, lo que acabas teniendo es esta identificación de similitudes. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las inconformidades? ¿Y cuál es la expectativa que el mercado tendría? Ahora, todo esto te sirve para fortalecer el enunciado que escribiste al principio del taller. ¿Sí? Con esta información vamos a crear una propuesta de valor que sí tenga mercado. Eso es muy importante. Otra vez, no se trata de lo bien que tú haces tu producto o servicio y que eres el mejor. Eso es cuestionable, pero no lo estoy cuestionando yo ahorita. Lo que estoy tratando de ayudar es a cómo puedes validar eso que dices hacer, saliendo al mercado a preguntar si es verdad que lo necesitan y si tú puedes resolver esa necesidad con la solución que estás planteando. ¿Sí? Y nuevamente, estos tres componentes te pueden ayudar a definir tu enunciado de valor único, que fue lo que escribiste al principio del taller. ¿Sale? Entonces, una vez que sabes esto, haz otro ejercicio. Revisa tu enunciado de valor único que pusiste al principio, vuelve a tratar de articularlo con todo esto que vimos ahorita y ve si cambia o no. 1 minuto. Regresa a la hojita en la que escribiste y vuelve a ver a la luz de lo que vimos en el taller si lo que dices saber es real o más bien tienes que salir a preguntarle, tienes que hacer este proceso de salir a preguntarle al mercado qué necesidad tiene. Listo, terminamos apenas a tiempo. Ahora sí, ¿dudas, preguntas? Sé que puede haber algunas. Sí. En cuestión de lo que comentas de los focus group y de las entrevistas, o sea, ¿para qué tipo de soluciones tú recomiendas más una entrevista que el focus group? ¿O por qué no recomiendas tú el focus group fuera de, o sea, como es el liderazgo que de repente hay entre los integrantes o los participantes? Para hacer descubrimiento de clientes yo recomendaría las entrevistas, en todos los casos. Comentabas que cuando en la parte de las encuestas no era bueno preguntarle al cliente si compraría el servicio en esa fase, pero ya al momento que estemos haciendo la venta, digamos, sí se podría hacer. Esta es muy buena pregunta. En la fase donde estamos, cuando estamos construyendo la propuesta de valor, estamos descubriendo qué necesidades tiene el cliente. Por eso la recomendación es, no le vendas lo que haces, escucha la necesidad que tiene el cliente, ¿sale? O el mercado. Pero como bien comentas, cuando en una fase siguiente lo que estés validando sea el mercado respecto de la propuesta que tú estás teniendo, sí puedes hacer esas preguntas. Pero ahorita la invitación es, da un par de pasos para atrás, sobre todo si estás empezando con tu idea, un par de pasos hacia atrás y trata de salir al mercado a entender qué necesidades tienen, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo te diría, si ya estás vendiendo y ya tuviste éxito con las ventas que estás teniendo, te recomendaría lo mismo. Da un par de pasos atrás, ponle tantito, un poco de pausa a lo que estás haciendo y trata de volver a conectarte con el mercado para ver si las necesidades siguen siendo vigentes o no. ¿Sí? ¿Qué más? Hola, buenas tardes. Hola. Pues bueno, de esta parte del modelo de negocio me interesa mucho la parte de los clientes. Pues bueno, para
poder formularla, ¿no? Bueno, es muy escuchado de que, pues debes tener un segmento de mercado, un nicho de mercado. Entonces, siento que a veces no está como muy clara esa parte de definición, porque a veces no encuentro esa diferencia, ¿no? Entre segmento y un nicho. Entonces no sé si me podrías resolver Sí, esa pregunta. es un ejemplo, perdóname si quieres muy burdo, pero creo que va a quedar claro. Imagínate que te quieres casar. El segmento sería, y aquí simplemente como ejemplo, podría ser hombres, probablemente, ¿qué te gusta? ¿Qué tipo de preferencia tienes respecto a colombiano, alto, fuerte, atlético, mexicano, gringo? ¿Tienes alguna? Bueno, eso sería un segmento. Pero el nicho sería que tenga, déjame también decirlo así, ojos azules, 1,82, cabello castaño oscuro, y que no haga deporte, pero que tenga buena condición física. ¿Sí? Sigue habiendo muchísimos así, pero fuiste de un gran segmento a un nicho específico. Entonces, cuando lo llevas al mercado es igual. Oye, yo atiendo cualquier empresa que necesite una solución de software. No. Necesitamos ser específicos respecto al mercado. Mi nicho está en soluciones para empresas de manufactura del sector automotriz que necesitan resolver un problema de automatización en su línea de producción. Y como esas, te aseguro que hay miles. ¿Sale? ¿Por qué el tema de segmento y de nicho? Porque ¿a qué segmento de mercado atiendes o a qué mercado atiendes? Al que sea. Regreso al ejemplo de la boda, ¿no? Tú no quieres casarte con alguien que dijera, pues yo me puedo casar con quien sea, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Segmento, digamos, del gran pie, hago una acotación, nicho es el punto de ese segmento. ¿Otra pregunta? Estamos ya por agotar el tiempo. Sí. El valor agregado, la propuesta de valor siempre va justificada de la necesidad del cliente. No puedes tú agregar otras propuestas, otros agregados de valor que conformen tu propuesta. Sí, sí lo aunque puedes. no sean necesarios en ese momento. Sí lo puedes agregar siempre y cuando se amarren de la necesidad del cliente. O sea, si la necesidad del cliente te dio chance de entrar y agarrarte, puedes agregar cosas, pero no al revés, ¿no? O sea, no decir lo que quiero es como decir, te doy todos estos agregados, pero realmente tú estás pagando por una parte, ¿no? O sea, es por eso que no es conveniente. Sería mejor no tener tantos agregados, pero estar claro de cuál es la necesidad del cliente y que el cliente te está pagando por esta parte, ¿no? Sí, buen punto también. Eso pasa mucho con los caprichos, ¿no? Vemos un cliente que te dice, sí, pero si tuviera todo esto más, estaría más feliz. Pero resulta que eso no es replicable en los demás clientes y tú te metiste a hacerlo. ¿Es valor agregado? Sí, pero es para un cliente, no es para un mercado interesante. Ahora, no digo que no lo hagas, si ese cliente es lo suficientemente estratégico y etcétera, 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 pero si lo haces consciente, ¿no? No pensando en que eso lo vas a replicar muchas veces. ¿Una última pregunta? Sí, es como entonces suponer menos o investigar más y suponer menos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Supongamos lo menos que podamos, ¿no? Y investigar más. Y sepamos lo más que podamos. De eso se trata el tema de la propuesta de valor. Ya, gracias. ¿Alguien más? Sí. Por ejemplo, en el caso de las necesidades, que hay Sí. que investigarlas, si yo identifico, por ejemplo, cambios en legislación y que marcan, digamos, ya ciertas obligaciones a un Ujú, segmento de clientes, ujú. ¿no? Entonces ahí estaría muy específico ya la necesidad. Tendría que volver a hacer todo este mecanismo, o sea, volver a hacer, Es muy identificar la interesante, sí. necesidad y volver a acercarme y decir, yo sé que esta legislación te va a obligar a esto. Muy bien. Es muy interesante.
¿Cuánta gente crees que sepa que esa legislación va a cambiar el comportamiento del cliente? Mm, Alguna, ya no solo tú. sí, Entonces, sí te ayuda, pero el reto que tienes es que se van a aparecer 2, 3 o 4 o 5 que que sepan lo mismo que tú y puedan tener una propuesta relativamente parecida. Lo que te ayuda al descubrimiento del cliente, con el cliente, es, regresando al ejemplo anterior, cuáles son los agregados que necesitaríamos incluir para que se vaya todo el paquete completo. Porque sí, cuando aparece la regulación, todo el mundo se va a mover para allá. Estoy de acuerdo. Parecería que no es necesario hacer este proceso de descubrimiento. En mi opinión, yo creo que sí, porque si solamente lo dejamos con el peso de la legislación, se va a aparecer otro y va a decir lo mismo que tú. O sea, imagínate que nos paramos aquí los dos y tú le dices al mercado, en función de esta regulación usted tiene que cumplir A, B y C. Y yo me paro y digo, en función de esta regulación usted tiene que cumplir A, B y C. ¿No? ¿Algo más? ¿No? Bueno, terminamos en tiempo para la siguiente conferencia. Les agradezco su tiempo y muchas gracias por estar acá en este taller. Hasta luego.